Durante el foro del Grupo Libertad y Democracia, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, hizo un llamado directo a los congresistas estadounidenses. Pidió proteger el estatus migratorio de los venezolanos en los Estados Unidos ante las recientes decisiones judiciales que eliminan de alguna manera este estatus de protección temporal, impulsadas durante la administración del presidente Trump. Chinchilla advirtió que abandonar a quienes huyeron de una dictadura sería una contradicción moral para quienes dicen defender la libertad. En el caso de Venezuela hay razones muy de fondo que no solamente tienen que ver con persecución política, con autoritarismo, sino con una crisis humanitaria que llevó a la expulsión ya de casi 8 millones de venezolanos. Entonces yo vuelvo a hacer un llamado a que ojalá esos aliados que son precisamente republicanos, que están en el Congreso de la causa venezolana, puedan redoblar esfuerzos para poder garantizar un trato especial. Leopoldo Martínez, presidente del Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, fue consejero de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, está con nosotros la tarde de hoy. Leopoldo, bienvenido. Gracias, Idania, y gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros y compartir desde aquí, desde nuestros estudios. Bueno, el TPS ha estado hoy sobre la mesa. El estatus de protección temporal tiene varias voces. Hoy habló el secretario Rubio, habló María Elvira Salazar. Desde Madrid, como escuchaste, Laura Chinchilla pide a los congresistas que intenten proteger esta medida. Comencemos por el principio, como dicen por ahí. ¿En qué punto estamos en este momento en relación al TPS? Sí. Y vale la pena comenzar al analizar el dónde estamos, la reflexión que hace la expresidenta Laura Chinchilla, porque ciertamente hay unas condiciones en el país. El TPS es un estatus de protección migratoria que se sustenta en la presencia o en la existencia de unas condiciones políticas y económicas, humanitarias, o sea, un concurso o un conjunto, perdón, de cosas que además en el caso de Venezuela concurren, o sea, hay un concurso de condiciones objetivas que hacen del TPS algo justificado en el caso de Venezuela como país. Tienes la crisis humanitaria, tienes el problema económico, tienes problemas de persecución política, pero aún sin haber problemas de persecución política, hay problemas de opresión y de dificultad de vivir con seguridad en el país, en las condiciones en las que estamos. Solo se han agravado a partir del fraude electoral del año pasado y han escalado los problemas, la incertidumbre. Entonces, las condiciones objetivas están allí. Entonces, yo creo que ella es muy coherente lo que dice. Tú no puedes denunciar eso y no resolver la otra cara del problema, que es la tragedia humanitaria de la gente que se ve desplazada, que se ve forzada a salir del país. Cuando el TPS comienza, y para mí es un tema muy personal porque tú lo sabes, yo de alguna manera he estado en esta lucha por el TPS desde el principio. Yo llevé el planteamiento del TPS a la plataforma del Partido Demócrata siendo miembro de la dirección del partido en el año 2019. Luego trabajé para incorporarlo a la plataforma del programa de gobierno del presidente Biden, y luego trabajamos con la administración Biden en hacer el primer TPS, el del 2021, apenas 3 meses de entrado él en la presidencia, y luego la redesignación en el 2023, porque el 2021 se había quedado corto, había entrado mucha gente, y ese flujo tenía que ver con el agravamiento de las condiciones en Venezuela. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en una situación muy crítica, Idania, porque vamos a analizarlo desde 3 ángulos. El ángulo jurídico de la lucha por la defensa del TPS. Las Cortes Federales protegieron el estatus, eso llegó a expresarse en lo que se llama una medida cautelar, que es el injunction, que fue aquella medida que básicamente dijo la revocatoria que se hizo del TPS 2023 y de la resolución del presidente Biden antes de salir de la presidencia, que extendió ambos estatus por 18 meses, está en este momento protegida por las Cortes Federales. Eso es lo que significaba el injunction. El juicio de fondo no se estaba resolviendo, pero esa medida cautelar, esa medida provisional era en sí misma
la gran victoria. Y lo que yo no entendía, y creo que en alguna ocasión que hablamos en tu programa, te decía que siempre le extendía yo ese planteamiento a los diputados, a los congresistas de la Florida, particularmente a los 3 republicanos que tienen vara alta, tienen cómo entrar y construir acuerdos de su lado, porque en el Partido Demócrata estoy clarísimo en que hay absolutamente el apoyo que se necesita para este estatus. Entonces yo decía, no apelen de esa decisión. Si ya las Cortes Federales dijeron que hay una medida cautelar que está manteniendo eso en vigencia, y la vigencia de esa medida, de acuerdo a la última decisión que había tomado Biden, era de 18 meses, pues eso le estaba dando al presidente Trump una oportunidad de dejar lo que había quedado establecido por orden de un juez. Por orden de un juez federal. Sin embargo, hicimos incluso una campaña, que era la campaña donde nos dirigíamos a los congresistas y le pedíamos, pídanle a la secretaria Noem que no apele de la decisión. Pero la secretaria Noem apeló, pierde la apelación y luego van a la Corte. Y en la Corte introducen 2 nuevos elementos en su presentación, en su moción ante la Corte. Le dicen a la Corte, aquí hay temas de política exterior y temas de seguridad nacional, que son los que nos han motivado a esto. Y dicen que están negociando con el gobierno de Maduro como un tema de política exterior. Entonces ponen a la Corte Suprema frente a un supuesto en el cual lo que llamamos la capacidad o la posibilidad de la revisión judicial se reduce al mínimo, porque cuando tú introduces el tema de política exterior y el tema de seguridad nacional, normalmente las cortes dicen, bueno, esto no es un tema jurídico, este es un tema que está en el extremo de la competencia exclusiva del presidente de los Estados Unidos. Y por allí se produce esta decisión de la Corte que deja sin efecto la medida precautelar y que básicamente desmonta la protección migratoria del 2023. La Corte Suprema tiene el cuidado de decir, de todas maneras, como hay un juicio que en el fondo no se ha resuelto, yo le voy a reenviar esto a la Corte de Instancia, a la Corte Federal de Instancia, para que haga las disposiciones que se necesitan y continúe la discusión judicial con respecto al fondo. Ahora, ya la Corte en esta orden básicamente se ha pronunciado en una línea que es la que sostiene que la potestad la tiene el Ejecutivo. Entonces, dejamos a 350.000 venezolanos por ahora más de 300.000 sin protección. Y está abierta esta avenida para desmontar el del 2021, que vence ahora en septiembre, que suma entonces ya a 600.000 venezolanos. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esto es inhumano, contradictorio y era innecesario, porque políticamente hablando, la administración Trump, si lo que quería era haber enviado ese mensaje de dureza en el tema migratorio, lo hizo, pero luego las Cortes Federales le dijeron, no debe hacerlo así, lo pudo dejar de ese tamaño y dejar a los venezolanos protegidos por 18 meses más. Si el secretario Rubio dice que lo que ellos están gestionando para resolver la crisis venezolana es efectivo, como él dice que va a ser efectivo, a lo mejor esos son los 18 meses que necesitaba la gente. Pero en el fondo hay una contradicción en la política exterior de la administración hacia Venezuela. Ok, pero legalmente en este momento, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto sigue en tribunales inferiores, como de la Corte Suprema. Hay unos supuestos que se van a generar. Esto hasta hoy era una guerra, si se quiere, jurídica, una batalla judicial que estaba enfocada en un solo gran proceso, protección del estatus. El estatus en este momento está desmontado, porque lo que está en vigencia es la revocatoria del presidente Trump. Okay. Entonces, pero entre enero del 2025 y la revocatoria hubo una renovación. En esa renovación hubo gente que tramitó permisos de trabajo y renovaciones de su estatus. Entonces la Corte está diciendo, dispongan ustedes lo que sea necesario para garantizar los derechos adquiridos de quienes los tengan. Porque hubo gente que adquirió derechos en ese camino. Y por supuesto, esta decisión no puede ir a violentar una situación de hecho que se ha generado. Te lo pregunto de una manera sencilla para que la gente entienda, y tengo 2 aspectos más importantes. ¿Aún quedan caminos legales por seguir? Van a ser cada vez más cuesta arriba y espinosos y difíciles.
esas batallas se van a dar y va a ser como una suerte de batalla judicial de múltiples focos, porque va a haber distintas situaciones de hecho que involucran a casos particulares que pudieran ser colectivizados y van a haber batallas y apelaciones individuales. Por eso la Corte dijo que las apelaciones individuales y las situaciones individuales seguían. Eso tiene que ver también con el debido proceso. Pero el estatus como tal en este momento no está vigente. Y creo que el apetito de la administración Trump, el que ha mostrado hasta ahora, es a continuar en esa dirección, como ya lo hizo, porque apelaron y están peleando también la del parol humanitario. Hubo una decisión favorable del parol humanitario en la Corte Federal en Boston, dentro de la coalición que hicimos, y ahora eso están planteando llevarlo a la Corte. Ok, ahora vamos al otro lado. El secretario Rubio dice hoy, por ejemplo, quienes se queden sin TPS pueden solicitar el asilo político. ¿Eso es tan fácil así? Bueno, eso es relativísimo además, porque fíjate, uno de los problemas que tiene el sistema de inmigración de los Estados Unidos es que el asilo solamente se puede pedir por vía territorial. Tú no puedes pedir asilo consular. Por eso es que la gente se viene a los Estados Unidos y pide el asilo desde acá. Estados Unidos no te permite pedir el asilo en un consulado o en una embajada de los Estados Unidos. La gente una vez que llega aquí pide el asilo. Ahora, todas las personas que tienen TPS hoy en día tienen un buen caso de asilo, ¿no? Pero tienen una condición de refugiado. No es lo mismo el asilo, que es una situación que te afecta a ti en tu derecho individual, en tu integridad personal, tú eres el perseguido, que la situación general que te afecta a un colectivo que lo obliga a refugiarse, se ve desplazado, se ve forzosamente desplazado al país. Entonces, el universo de personas que piden asilo en los Estados Unidos es muy grande. Es muy grande y por eso es que tardan hasta 10 años la solución de los problemas de asilo. De hecho, hay venezolanos que tienen un TPS con un permiso de trabajo y una solicitud de asilo. Ahora hay algo muy importante. Para pedir asilo, tú tienes que pedirlo dentro del primer año de tu llegada a los Estados Unidos. Y hay una disposición de la Ley de Inmigración que te permite hacerlo en circunstancias excepcionales después de ese año. Entonces, las cortes primero, la administración de Trump, que tiene una posición anti-asilo y anti-inmigrante, va a seguir el criterio de que una de estas circunstancias excepcionales es después del año el hecho de que yo tenía un TPS y ahora lo perdí y entonces por ende puedo pedir asilo. Ese es un debate jurídico al cual esta administración no pareciera ser muy afecto, porque yo creo honestamente en la palabra del secretario Rubio bastante poco en esta materia, porque el secretario Rubio fue el que firmó la determinación de hechos en la Secretaría de Estado que pidió la revocatoria del TPS de los venezolanos. Esa comunicación está allí. Entonces, el secretario Rubio, que fue un campeón, según él, de la lucha por el TPS, es quien cuando llega a la Secretaría de Estado firma esa comunicación. Y ahora dice, vayan y pidan asilo. Me garantiza el secretario Rubio que Kristi Noem va a seguir el criterio de que hay circunstancias excepcionales. ¿Me entiendes? Aquí hay una situación pero que por lo menos lo planteó. Como plantea María Elvira Salazar, y quiero ir a esto, el DEP, es decir, la deportación diferida. Ya la administración Trump lo había aprobado, además lo habría aprobado en la primera administración en relación a los venezolanos. Cuando Trump estaba, esa figura la utilizó el presidente Trump y se ha utilizado en otros momentos, en otras administraciones. Es básicamente una fecha de salida. Te están diciendo, te tienes que ir, pero te tienes que ir en tal fecha. Entonces, en el fondo, es un estatus muy precario de protección, porque la pregunta es, ¿el problema de Venezuela va a estar resuelto en 12 meses? El TPS se renueva mientras existan las condiciones. Entonces, si la administración valora, como lo dijo la Secretaría de Estado y la Secretaría de Interior en el momento, y Daniel, que partió la administración Biden antes de partir, hizo la renovación, que hay en Venezuela condiciones objetivas para mantener el TPS, ¿por qué no seguir con ese criterio? Vamos a ver, María Elvira Salazar dice, la congresista, que ella va a abogar por el DED, DED, que es la deportación diferida, porque Trump en algún momento estuvo de acuerdo con hacer eso. Vamos a ver cómo le va con esas gestiones. Por otro lado, está un proyecto de ley que introdujeron los diputados Soto, Wasserman Schultz, junto con ella. Ella es la única republicana que lo ha copatrocinado. Exacto. Ahora, la capacidad de negociación con la fracción republicana,
no solo en la Cámara, sino en el Senado, la tiene ella. Los diputados demócratas están absolutamente a disposición de aprobar una iniciativa como esta, que ya venía en el 2017 un grupo, en donde estuvo Rubio, por cierto, en el 2017, cuando Trump no quería dar TPS, se planteó legislativamente. Entonces, aquí hay mucho todavía que pelear en el terreno político, hay mucho que pelear en el terreno jurídico, pero hay una fragilidad tremenda, la gente está en este momento muy expuesta, claro. Y hay una situación de terror. Ahora sí te digo algo, y esto va dirigido a la gente que vive en el sureste de la Florida y que vive en otros lugares, en Texas y en otras partes donde hay alta concentración de migrantes venezolanos. Esto es devastador para la economía, sobre todo el sureste de la Florida, para la ciudad de Doral, para ciudades aledañas, adyacentes a la Gran Miami, en donde se van a cerrar negocios. Me llamó mucho la atención el mensaje de apoyo de la alcaldesa del Doral. Claro. Porque pidió calma, pidió manifestó mira, el orgullo hay de tener a la comunidad venezolana. Hay tepecianos que son pequeños empresarios, hay tepecianos que son empleados en varias nóminas de trabajo dentro de los distintos turnos en restaurantes, en negocios, en comercio. En el tema logístico hay venezolanos con TPS trabajando, hay venezolanos con TPS incorporados en todo el mercado laboral. El TPS es la demostración más clara de la calidad del gentilicio venezolano, porque de 800.000 venezolanos que están con TPS 600, parol humanitario 117.000 y solicitudes de asilo pendientes, es un universo de 800.000 personas migrantes en uno de esos tres estatus. De esos 800.000 migrantes venezolanos, solo 600 han cometido un delito, solo 600 han cometido un delito. Entonces, haberle dicho al pueblo estadounidense que el venezolano es un criminal, que hay un problema asociado a una banda de crimen organizado, para justificar todo esto, es una verdadera contradicción y un gesto, como dijo la presidenta Chinchilla, absolutamente inexplicable, absolutamente injustificable. Y quienes más van a estar impactados por esto, y por eso la congresista Salazar, el congresista Jiménez y el congresista Díaz-Balart tienen que asumir una postura proactiva y constructiva en esto, porque la economía de la Florida va a sufrir muchísimo con esto. No solamente los venezolanos, están los nicaragüenses, están los haitianos, que forman parte de un colectivo de migrantes que está muy bien asimilado en el sureste de la Florida. Claro, realmente lo está. Y por eso el mensaje de Levin Lacaba en relación al trabajo, al orgulloso que se siente de tener la comunidad venezolana más grande que hay en los Estados Unidos, porque así lo dijo. Y la Florida, claro que se va a impactar, y se va a impactar muchísimo la economía, porque hay negocios grandes, pequeños, trabajadores, el negocio, además de la vivienda, en fin. Vivienda, gente que tiene su vivienda alquilada, gente que estaba pensando que podía comprar una vivienda. Se están construyendo en este momento unidades de vivienda en la Florida para ese mercado de alquiler de familias venezolanas, familias nicaragüenses, familias haitianas que tienen un estatus de protección, y que hacer que alguien regrese a Nicaragua o a Venezuela cuando estaba trabajando aquí era productivo y además le hacía una remesa a su familia en el país. Porque todo venezolano que tiene un trabajo está ayudando a alguien en Venezuela. Te voy a hacer una última pregunta y tengo un minuto para una respuesta. ¿Tú crees que esto tiene salida, Leopoldo? Yo tengo la esperanza de que, y mira, quiero trabajar en un tono muy constructivo con los parlamentarios de la Florida, los parlamentarios republicanos. Creo que aquí debemos intentar restablecer el equilibrio, el bipartidismo en la solución de este problema. Este era uno de los principios rectores, de los pilares del consenso bipartidista, el trato humanitario al migrante venezolano. No podemos perder eso de vista, porque no se puede decir lo que se dice, que sabemos que es cierto, del régimen de Venezuela y de las condiciones que hay en Venezuela, y dejar solo al migrante venezolano que ha tenido que salir del país en estas condiciones. Y mucho menos darle argumentos a quienes dirigen ese régimen en Venezuela
que los coloque como los grandes salvadores del migrante venezolano en estos vuelos de deportación y recibiendo a la gente, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que las posiciones de Maduro no las cree nadie absolutamente, porque el origen del éxodo venezolano y el que ha expulsado a los venezolanos de Venezuela, de su propio territorio, es Nicolás Maduro y su nefasto régimen para la economía, para la vida, para todo lo que involucra a Venezuela y a los venezolanos. Leopoldo, gracias. Muchas gracias a ti, y muchas gracias a todos los que... Es Leopoldo Martínez.